Patologías del riñón. Vamos a ver que las nefropatías van a afectar los glomérulos, los túbulos, el intersticio y los vasos sanguíneos. Las glomerulopatías van a estar asociadas a trastornos inmunológicos y las tubulares intersticiales van a ser producidas por agentes tóxicos e infecciosos. La afectación de cualquiera de estos componentes renales, sin importar la estructura que esté afectada, de inicio va a conllevar a lo que es una insuficiencia renal. Las manifestaciones clínicas de las nefropatías van a consistir en azoemia, que se debe a un aumento de la concentración del nitrógeno úrico en sangre y de la creatinina, lo cual es un indicativo de disminución de la función glomerular. La azoemia prerenal, que se debe a una hipoperfusión renal que reduce el flujo de la filtración glomerular sin una lesión parenquimatosa. La azoemia postrenal, que se debe a una obstrucción del flujo en la orina distal al riñón, y la uremia, que son ya manifestaciones clínicas y sistémicas caracterizadas por insuficiencia renal que cursan con alteraciones metabólicas, endocrinas, neuromusculares y cardiovasculares. Un ejemplo de esta es la pericarditis urémica. Para poder entender cómo se produce el síndrome nefrótico y nefrítico en el desarrollo de las patologías glomerulares, es importante comprender los componentes del glomérulo. Bien, como estamos observando acá, aquí vemos que el ovillo glomerular está compuesto por una red de capilares que vemos acá, y esos capilares están revestidas por células endoteliales. Bien, entonces estos capilares son fenestrados, presentan estos espacios acá en la pared de estos capilares. Inmediatamente por encima de estos capilares está la membrana basal y luego tenemos acá por encima de esta lo que son los podocitos. Estos podocitos son células viscerales de la cápsula de Bowman, las cuales presentan estas prolongaciones en forma de pie que se llaman pedicelos. Bien, estos pedicelos son lo que van a formar esta membrana, esta hendidura, van a formar la integridad de esta hendidura que presenta acá, para permitir solo lo que es el paso de la filtración glomerular. En ellas no van a estar incluidas lo que es el paso de proteínas por encima de 40 dartos. Entonces, sosteniendo esta red de capilares están las células mesengiales, que son células de sostén y que son células que también tienen la función de fagocitar y de depositar colágeno. Entonces, ¿cómo se va a producir el síndrome nefrótico? Vamos a ver que tras lesionarse los podocitos, como vemos acá, se van a borrar inmediatamente estos pedicelos. Entonces ya esta membrana va a perder su carga negativa, permitiendo así el paso de proteínas hacia el espacio urinario. Entonces estas proteínas ya en el espacio urinario van a hacer la orina espumosa. Entonces ya la pérdida de proteínas hacia el espacio urinario se lo denomina proteinuria y van a estar representadas por una pérdida de por encima de 3.5 gramos por decilitro. Ya en sangre se va a manifestar una proteinemia y se van a manifestar en sangre la proteinemia debido a la disminución de proteínas, la cual se está siendo eliminada en la orina. Entonces en sangre se manifiesta una proteinemia. También la albúmina, al estar disminuida, la cual es la que regula
la presión osmótica. Al estar disminuida la albúmina, también va a disminuir la presión osmótica, permitiendo entonces la salida del líquido hacia el espacio intersticial, generando entonces edema. Y vamos a ver que ese edema es un edema generalizado, el cual se conoce como anasalca. Entonces, generalmente, de forma inicial, va a ser más distintivo en la zona periorbitaria. El hígado también empieza a cuantificar que hay una pérdida importante de proteínas y sintetiza entonces todo tipo de proteínas, entre ellas los lípidos, generando así entonces hiperlipidemia y también lipiduria. Entonces vamos a ver que estas van a ser las manifestaciones que vamos a ver en el síndrome nefrótico, que son proteinuria, hipoproteinemia, edema, hiperlipidemia y lipiduria. En el síndrome nefrítico, estas se van a caracterizar por lo que son depósitos de inmunos complejos. Vamos a ver acá que estos depósitos de antígeno anticuerpo van a estar afectando lo que es el subendotelio. Se van a depositar acá de forma subendotelial, o se pueden localizar en lo que es en la membrana basal de forma lineal. Entonces vamos a ver que estos depósitos de inmunocomplejo van a producir daño de las células endoteliales y la inflamación desencadenada entonces va a generar una dilatación de estos poros que presentan estos capilares, permitiendo así la salida de proteínas. Por lo tanto, vamos a ver proteinuria, no en la misma concentración de pérdida como se ve en el síndrome nefrótico, y también vamos a ver hematuria, debido a que los capilares contienen eritrocitos. Entonces, a través de estos poros van a salir los eritrocitos en forma de cilindro. La inflamación es tan intensa que va a afectar lo que es la filtración glomerular, va a disminuir la filtración glomerular, en este caso va a ser manifiesta por oliguria, en la cual vamos a tener unas concentraciones por debajo de 500 mililitros por día. También la tasa de perfusión va a estar disminuida, por lo cual se va a activar el sistema renina-angiotensina, lo cual se va a transformar en angiotensina 2, produciendo vasoconstricción y elevando la presión arterial. Por lo tanto, en el síndrome nefrítico vamos a encontrar proteinuria, hematuria, oliguria e hipertensión. Entonces, en las patologías que vamos a ver en el síndrome nefrítico, generalmente va a ser una glomerulonefritis postinfecciosa aguda, la cual esta glomerulopatía va a ser inducida por anticuerpos que pueden ser resultado de un depósito de inmunocomplejos circulantes, que pueden ser debido a agentes microbianos, como es en el caso del estreptococo, y van a dar la formación de un patrón granular afectando la capa subendotelial, el subendotelio, o sea, las células endoteliales, y estos anticuerpos frente a lo que es lo complejo de la membrana basal van a asociarse a un daño grave, disponiéndose en un patrón lineal. Ya en el síndrome nefrótico, pues entonces se van a lesionar los podocitos, provocando borramientos de los pedicelios, permitiendo la salida de proteínas hacia el espacio urinario. Eso es en conclusión. Entonces, en el síndrome nefrótico vamos a ver que las causas de estas lesiones van a ser las glomerulopatías primarias. Entre ellas tenemos las nefropatías membranosas, la enfermedad de cambios mínimos, que va a ser más frecuente en niños, representando el 65%, la glomeruloesclerosis segmentaria y focal, que va a ser más frecuente en adultos, representando un 35%, la glomerulonefritis membranos proliferativa y las
otras nefropatías mediadas por inmunoglobulina A. Dentro de las manifestaciones sistémicas, dentro de las enfermedades sistémicas con manifestaciones renales, tenemos la diabetes mellitus, la amiloidosis, el lupus eritematoso sistémico, las ingestiones de fármaco, penicilina, heroína, las infecciones como el paludismo, la sífilis, la hepatitis, el VIH, el cáncer y también las enfermedades misceláneas como las alergias, las picaduras de abeja y la nefritis hereditaria. Entonces, morfológicamente vamos a tener que distinguir diferentes patrones para poder reconocer las glomerulopatías. Y estos patrones se clasifican en difuso, en la cual va a haber una afectación de todos los glomérulos por encima del 50%, y focales, cuando se afecta un porcentaje de los glomérulos, en este caso van a haber menos del 50% de los glomérulos afectados, y global, cuando el glomérulo se afecta completamente, y segmentaria, cuando vemos que ese glomérulo está afectado de forma parcial. En esta figura vamos a comprender estos términos de difusos y focales. Por ejemplo, aquí vemos que hay varios glomérulos, contamos 1, 2, 3, 4 glomérulos en esta lámina. Entonces vamos a hablar de un patrón difuso cuando se afectan por encima del 50% de los glomérulos. Por ejemplo, aquí tenemos 4 glomérulos. Si se afectan 3 glomérulos, hablamos ya de un patrón difuso. Si se afectan por debajo del 50% de los glomérulos, en este caso 2 o 1, hablamos entonces de una afectación focal. En el patrón segmentario vamos a ver que un glomérulo, como vemos acá, tiene una afectación focal. ¿Ven? El glomérulo no está afectado completamente, sino que está afectado de forma parcial. Entonces, solamente una parte de ese glomérulo está afectado. Este es el patrón segmentario. En el patrón global vamos a ver que el glomérulo está afectado completamente. Entonces, en la glomerulonefritis focal y segmentaria, esta va a estar asociada a VIH, al consumo de heroína, a mutaciones de proteína del citoesqueleto y de la podocina A1, más frecuente, se va a presentar en adultos y va a ser el desencadenante habitual en los niños. La glomerulopatía escolaxante es una manifestación grave y de mal pronóstico. Histológicamente, vamos a ver que en esta lámina vemos un glomérulo que está afectado, pero está afectado de forma parcial. ¿Ok? Una afectación focal. Entonces, hablamos de una glomerulonefritis focal, porque solamente vemos acá que hay un glomérulo afectado, o sea, menos del 50% de los glomérulos, y segmentaria porque de forma parcial que está afectado el glomérulo. En la nefropatía membranosa vamos a encontrar un engrosamiento difuso de la pared capilar con depósitos subepiteliares en un patrón de espiga y cúpula, que puede ser evidenciado con inmunofluorescencia. Acá vemos un engrosamiento a la histología de la membrana basal. Vamos a distinguir también las proliferaciones de los componentes del glomérulo. Las células que pueden proliferar son las células mesengiales, las células endoteliales, ¿okay? Y las células parietales de la cápsula de Bowman. Y también las células viscerales. Bien, entonces las células mesengiales van a tener una proliferación en la periferia del mesangio de por encima de 4 núcleos. En la proliferación endocapilar, acá las células endoteliales van a proliferar de 1 a 2 células, y en el segmento periférico, en las células mesengiales pueden haber de 3 núcleos. En las proliferaciones de la cápsula de Bowman vamos a ver que proliferaciones de las células viscerales y de las células parietales. Estas proliferaciones van a sellar lo que es el espacio urinario.
Acá en esta figura estamos observando las proliferaciones mesengiales, donde acá en la porción periférica del mesangio encontramos la presencia de 4 núcleos. ¿Sí? 4 núcleos. Entonces, acá en las proliferaciones endocapilares, vamos a ver que aquí no se distinguen lo que son los capilares debido a las proliferaciones de las células endoteliales. Como podemos notar acá, la presencia de un capilar en esta imagen. Presentan acá una proliferación en esta zona. Miren acá, aquí se puede observar todavía la luz del vaso, pero en esta no. La proliferación endocapilar acá también se va a acompañar de necrosis, ¿okay? Por la obstrucción de estos capilares, donde ya no va a haber permitir el riesgo sanguíneo en esta zona, entonces se va a manifestar con necrosis. En la proliferación extracapilar, donde vamos a ver aquí la proliferación de las células viscerales y parietales, vamos a ver que estas células van a sellar totalmente el espacio urinario, como vemos acá. En la glomerulonefritis en semiluna, los riñones van a estar pequeños y pálidos. Vamos a ver hemorragias petequiales en la superficie del riñón, y en la histología vamos a ver que va a ser característico la proliferación en forma de semiluna de las células mesengiales. En la glomerulonefritis crónica, que ya es la etapa terminal de todas las glomerulopatías, ¿okay? Acá vamos a encontrar que los glomérulos van a estar esclerosados. Aquí van a estar esclerosados todos los glomérulos. Va a haber una marcada fibrosis intersticial y una atrofia y pérdida de los túbulos de la corteza. Entonces, como ya dijimos, esto se denomina riñones terminales, ¿ok? A la glomerulonefritis crónica. Es difícil distinguir ya en esta etapa si la lesión es primaria o si la lesión es tubular o glomerular. Acá acaba produciendo la muerte por uremia, salvo de que se trate con diálisis o trasplante. Vamos a ver si quiere pasar la imagen. Ok, acá vamos a ver que en esta figura, en lo que aparece el cursor, si ustedes se fijan, vamos a volver atrás. Ok, verán acá, todos los glomérulos están esclerosados. Okay, todos los glomérulos están esclerosados. Y si se fijan, los túbulos acá están atróficos y en el intersticio hay fibrosis. Bien. Esa es la glomerulonefritis crónica. Entonces vamos a ver las enfermedades que afectan el intersticio. Vamos a ver si quieres ayudar acá. Quiere pasar la diapositiva. Bien, entonces la nefritis túbulos intersticiales se refieren a un grupo de enfermedades inflamatorias de los riñones que van a afectar el intersticio y los túbulos. Entonces, en este caso los glomérulos no se van a afectar, ¿ok? O si se afectan lo van a hacer tardíamente. Entonces, en la mayoría de los casos, la nefritis tubular intersticial va a ser producida por una infección bacteriana. Y en el caso de que se afecte la pelvis renal, en este caso ya se habla de una pielonefritis. El término nefritis intersticial se reserva generalmente para los casos de nefritis tubular intersticial de origen no bacteriano. En esta incluye la lesión tubulares por los fármacos, los trastornos metabólicos como hipopotasemia, lesión física como radiaciones, infecciones víricas y reacciones inmunitarias. Vamos a esperar que pase la imagen. Acá en la pielonefritis aguda, esta va a ser producida por infecciones bacterianas o de una obstrucción o una anomalía y
también se pueden diseminar por vía hematógena de bacterias que pueden ser, como se observan en los casos de septicemia o endocarditis infecciosa. Morfológicamente vamos a ver la presencia de abscesos en la superficie de los riñones con necrosis papilar. A ver que pase la imagen. Bien, acá vemos en la superficie del riñón la presencia de múltiples abscesos. Vamos a ver si volvemos a la imagen, que esto acá, miren acá, en toda la superficie del riñón acá se muestran formaciones de absceso. Ya en la pielonefritis crónica se va a asociar a una obstrucción de la urinaria de reflujo debido a la presencia de cicatriz en el riñón afectado, que va a conllevar a una insuficiencia renal de forma gradual. En las formas crónicas, la necrosis papilar es de peor pronóstico y hay 3 trastornos predisponentes a esta, que es la diabetes, la obstrucción de las vías urinarias y el abuso de analgésicos. Se va a asociar a cicatrización e insuficiencia renal, la cual es obstructiva. Bien, esa es los temas por la parte 1 de las patologías de